Bienvenidos, mis amados hermanos, a este canal llamado Pentecostalismo Máximo. Mi nombre es Eliseo, uno de los administradores del canal y de la página, y espero que tengan paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a tener dentro nuestro el Espíritu Santo y su accionar poderoso. Como todos saben, y los que no lo saben, paso a remarcar, estamos estudiando las lecciones bíblicas ofrecidas por la editorial CPAD de allí de Brasil. La CPAD es la casa publicadora de las Asambleas de Dios, en donde sacan material para que las personas obviamente puedan leer y al mismo tiempo también estudiar. Teológicamente hablando, es una editorial muy seria y de un nivel bastante avanzado. Y hoy vamos a estar siguiendo y continuando las lecciones que hemos nuevamente retomado para la gloria de Dios sobre los dones espirituales y ministeriales, sirviendo a Dios y a los hombres. Venimos estudiando anteriormente, empezamos con la clasificación que se le da por nomenclatura general a los dones espirituales. Vimos dones de revelación, hoy nos toca en la cuarta lección los dones de poder. Como texto audio, y lo aviso por si no lo sabían, y lo remarco para aquellos que ya lo saben, que el texto audio está para ser memorizado. Cuando termine esta lección puedes ocupar el resto de la semana en estudiar estos versículos que se presentan como texto audio, porque eso van a ser el foco de la lección que ya pasó, y al mismo tiempo vas a poder traerla a colación al versículo y a la palabra de Dios en el momento en que sea necesario. Recordemos que tenemos que guardar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. El texto ahora se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículo del 4 al 5. Dice, y abro cita: "Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios". Remarco nuevamente el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como verdad práctica tenemos que los dones de poder son capacitaciones especiales, dadas en situaciones que demandan la acción sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente. Vamos a estar profundizando en esta verdad mientras vayamos teniendo la lección. La lectura bíblica en clase se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 y versículo del 9 al 11, que dice así: "Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lengua, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere". Remarco, como Él quiere. A modo de introducción, el Hinaldo va a decir que entre los primeros cristianos abundaban los dones de poder. Si Jesús no ha cambiado y los dones espirituales son para la iglesia de hoy, ¿por qué en la actualidad no vemos las manifestaciones de los dones de poder en nuestro medio con más frecuencia? ¿Será falta de conocimiento acerca del tema? ¿O será por causa del mal uso que algunos hacen de los dones divinos? Estas preguntas van a quedar para tratar de ser respondidas durante la clase, y al mismo tiempo para tratar de que nosotros podamos pensar esto. ¿Por qué es que muchos piensan que los dones no están presentes en la actualidad? ¿Por qué es que no los vemos con tanta frecuencia? ¿Qué es lo que está pasando? Una buena comprensión de lo que son los dones de poder va a ayudarnos a entender mucho. Así que, mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta una cosa. El apóstol Pablo fue el mayor evangelizador del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Doctrinando a través de la carta de los romanos, declaró: "Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primero al judío, y también al griego". Romanos capítulo 1, versículo 16. En la época en la que Pablo se tornó discípulo de Jesús, después de su dramática conversión en el camino de Damasco, ya había muchos evangelios
extraños, apócrifos, que predicaban otro Jesús. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Pero el evangelio genuino tenía que ser el evangelio que demostrase al mundo que era el mensaje de Dios a los hombres, a través de señales, prodigios y maravillas, lo que lo diferenciaría de los falsos. Jesús, en su ministerio terrenal, demostró, mis amados hermanos, que no venía a traer una simple corriente filosófica para este mundo. Las naciones ya conocían la filosofía platónica, aristotélica, la misma corriente historicista que empezaba a surgir, de plantear una historiografía de Heródoto y otros más. El budismo, el hinduismo, el sintoísmo mismo ya dominaban las regiones orientales. El judaísmo era la religión consagrada ya en Palestina, exceptuando por algunos focos. Pero aún así no se veían señales de poder que impactasen en la vida de las personas para ser transformadas. Simplemente predicaban sus enseñanzas. Pero Jesús comienza transformando el agua en vino. Juan capítulo 2 versículo 10. Cura ciegos, paralíticos, personas que tenían problemas de demencia, y hace lo que ningún líder de las religiones pudo hacer. Resucita muertos, inclusive a Lázaro, cuyo cuerpo ya había empezado a entrar en estado de descomposición hacía un tiempo. Juan capítulo 11 versículo 43. Por eso es que el cristianismo, mis amados hermanos, se presenta como un movimiento del espíritu para salvación de las almas y la liberación de los males por causa del pecado. A fin de demostrar el poder sobre las fuerzas de las enfermedades, Jesús demostró al mismo tiempo que tenía poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Calmó las tempestades, reprendiendo el viento y el mar. Mateo 8, versículos 23 al 27. Anduvo por las aguas, aunque había una tormenta mismo. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 34. Y para probar que tenía suprema autoridad sobre los poderes, expulsó demonios, liberando a los oprimidos del enemigo. Mateo 8, capítulo 28 al 43. La historia de la iglesia, mis amados hermanos, es la historia de la predicación y del poder de Dios que acompañan a ese anunciamiento del Evangelio. Por eso es que estaremos viendo sobre los dones de poder, los cuales son necesarios para la iglesia en estos tiempos tan difíciles, como se refirió el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Así que empecemos con el primer tópico, el don de fe. ¿Qué significa fe? Viene de la palabra griega pisteu y en el latín es fidei. Tiene su referencia específica en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A causa de esto, el diccionario teológico de Claudinor Correa de Andrade va a decir lo consiguiente. Va a dar la siguiente definición. La fe es la confianza que depositamos en todas las providencias de Dios y la creencia de que Él está a cargo de todo y que Él es capaz de guardar las leyes que Él ha establecido, y la convicción de que su palabra es verdad. De esta definición podemos sacar tres elementos esenciales de la fe. En primer lugar, es fundamento base para la confianza en Dios. En segundo lugar, implica la esperanza o expectativa segura de lo que se espera de parte de Dios. En tercer lugar, es la evidencia de las cosas que no se ven, pero que se esperan. Significa una convicción anticipada. ¡Qué lindo! Ahora bien, vayamos a la definición que nos va a dar el Hinaldo Renovato, ya que ya tuvimos una definición de fe, de la fe como don. Le voy a decir lo consiguiente. Es la capacidad concedida por el Espíritu Santo al creyente para hacer cosas que trascienden el ámbito natural, encaminadas al beneficio y la edificación de la iglesia. Ahora bien, podemos entender mejor el significado de don de fe a través de afirmaciones negativas relacionadas con otros tipos de fe. Por ejemplo, la fe como don no es la fe salvadora,
aquella que despierta con el anuncio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, Efesios 2:8. La fe como don tampoco es la fe como doctrina, lo que denota la permanencia del creyente viviendo de acuerdo con la palabra de Dios o la sana doctrina porque cree lo que está escrito en la palabra. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. La fe como don tampoco es el fruto del Espíritu, que consiste en las virtudes que debe cultivar el creyente en comunión con el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y al mismo tiempo no es la fe natural, aquella que resulta de la observación de la naturaleza, de lo cual si todo existe de manera organizada y con un propósito, propositiva, hay personas que pueden llegar a la conclusión de creer que hay un Dios, un creador. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Stanley Horton, este académico pentecostal, dijo que en su libro 1 y 2 de Corintios, los problemas de la iglesia y sus soluciones, que el don de fe es un don especial de la fe para una necesidad particular. Algunos la definen como la fe que mueve montañas, causando manifestaciones insólitas o extraordinarias del poder de Dios. El Hinaldo va a decir que este don se concede en un momento especial, cuando solo un milagro resuelve algo que no tiene solución en medio de la iglesia o en la vida de un siervo de Dios que sirve a sus propósitos. Ahora, vayamos a algunos ejemplos bíblicos. Moisés y el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que el faraón estaba detrás de ellos, después de salir de Egipto, a ambos lados las montañas, delante el Mar Rojo, detrás el ejército egipcio, con carros y caballos. La respuesta del líder del Éxodo fue una demostración de una fe fuera de lo común. Éxodo capítulo 14. Moisés vio la liberación de Dios antes de que eso aconteciera. Aleluya. Otro ejemplo, Daniel y los leones. Cuando se enteró del edicto del rey que prohibía a cualquiera hacer cualquier petición o súplica a cualquier persona o cualquier dios, el cual conllevaría que sería arrojado en el foso de los leones hambrientos, Daniel continuó orando al Señor como lo hacía siempre, 3 veces al día. Fue acusado por sus oponentes y fue echado en el foso de los leones. Pero Daniel fue salvo de la muerte. Daniel 6, versículo 23. Porque el mismo rey mismo confiesa que Daniel tenía fe en Dios. Daniel capítulo 6, versículo 16. Otro ejemplo, Elías y los profetas de Baal. Baal lanzó un desafío a los profetas de los dioses falsos. Propuso que el Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. A causa de esto, Dios honró su fe haciendo caer fuego del cielo sobre el altar que había sido completamente restaurado y mojado, y el fuego consumió toda el agua, dice la palabra de Dios. 1 Reyes capítulo 18, versículo 22 al 39. Un último ejemplo, Pablo y la picadura de la serpiente. Tras naufragar, fue mordido por una serpiente venenosa el apóstol Pablo, conocida en la región. Los nativos pronto imaginaban que Pablo iba a morir en las pocas horas, pero el siervo de Dios simplemente la lanzó al fuego y nada sucedió. Hechos capítulo 28 del 1 al 6. Pablo tenía fe en su Dios de que nada malo le pasaría. Segundo tópico, los dones de sanidad. ¿Qué son los dones de sanidades? El Hinaldo va a decir que los dones de sanidad son recursos espirituales de naturaleza sobrenatural que actúan en la cura de enfermedades físicas, psicosomáticas o emocionales. Su concesión a la iglesia se debe a que Dios quería dar salud a su pueblo. Y esto es tan así que en el mismísimo Antiguo Testamento se manifiesta Dios al pueblo de Israel como Jehová Rofeca o Jehová Rafa, el Señor que sana. Ahora, muchos siempre se quejan de el don de sanidad, de que las personas van por las sanidades como estaban en el tiempo de Jesús y no van a escuchar el Evangelio. Lamentablemente pasa, sucede mucho.
y es verdad. Sin embargo, también tiene importancia para la divulgación del Evangelio. La concesión, mis amados hermanos, de estos dones a la iglesia se debe a la necesidad de que el Evangelio sea anunciado como un mensaje poderoso al no creyente, que no tiene obviamente fe, pero que ahora llega a creer el Evangelio arrepintiéndose de sus pecados a causa de este milagro, a causa de esta cosa sorprendente. Por eso es necesario el don de sanidad. El Hinaldo va a decir lo consiguiente: milagros de sanación sin transformación de vidas. Vea qué duro que es. Milagros de sanación sin transformación de vidas por el poder del Evangelio de Cristo son simplemente elementos de espectáculos para glorificar al predicador. Pero cuando las curaciones contribuyen a la gloria de Dios, son de gran valor para difundir el Evangelio. Jesús mismo prometió a su iglesia la delegación del poder para sanar las enfermedades como parte de la misión de predicar el Evangelio. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Al mismo tiempo, es interesante notar que todos los demás dones son singulares. Pero, sin embargo, los dones de sanidad están en plural. Por lo tanto, no hay un don de curación, sino una variedad de ellos. El Hinaldo va a decir que los estudiosos no son unánimes en la interpretación de este asunto. Hay quienes creen que un creyente que tiene tales dones tiene la capacidad de curar cualquier enfermedad. La pluralidad de los dones de curación parece indicar que hay personas que tienen el don de curar por ciertas enfermedades y otros para orar por otro tipo de enfermedad. Stanley Horton declaró que nadie puede decir tengo el don de curar o el don de sanidad, como si este don pudiera ser poseído y administrado a su antojo. Toda curación necesita un don especial, no la persona del don, sino a través de esa persona al enfermo, para que Dios se lleve toda la gloria. Él es el sanador. Hechos 4:30. Y estoy hablando de declaraciones de un teólogo pentecostal. Miren lo que dice Frank Boyd. No estamos de acuerdo con la opinión de que este don garantiza la liberación de los enfermos independientemente de la soberanía divina o de las condiciones espirituales y morales de la persona enferma. El Hinaldo va a remarcar nuevamente: de hecho, existen enseñanzas heréticas desde el siglo pasado dentro de las iglesias evangélicas, en particular las neopentecostales, que entienden que el poseedor del don o dones de curación tiene poderes ilimitados. No es así, va a decir el Hinaldo. Si una persona está enferma, puede buscar sanidad a través de la oración de fe. Sin embargo, Dios no está obligado a conceder cada petición o súplica por la sanidad de cualquier persona. Eurico Bernstein, un teólogo bastante viejito del pentecostalismo brasileño, va a decir que este don no significa una capacidad de curar cuando y cómo la persona quiere, sino que es siempre una transmisión del poder del Espíritu Santo. Por eso es indispensable que el portador del don se vincule con Cristo y siga su dirección. ¿Por qué sucede esto, mis amados hermanos? Wayne Grudem va a decir en su introducción a la teología sistemática en la página 1071 lo siguiente, y él va a definir a los dones como una habilidad potenciada por el Espíritu Santo. Por potenciada, mis amados hermanos, nosotros comprendemos esta cuestión que menciona 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, repartiendo. Y es el Espíritu Santo el que reparte, el que impulsa la obra para que se hagan señales y prodigios y diversos milagros. Hebreos capítulo 2, versículo 4, según su voluntad, no la nuestra. O sea, y en resumen, es una variedad de operaciones que se extienden más allá de nuestro dominio, pero que son realizadas por Dios según su voluntad. No por nada la palabra dice: todas estas cosas, incluida el don de sanidad, don de milagros, etc., las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
En todas estas circunstancias, mis amados hermanos, en el cual Dios sane a alguien, es el nombre de Dios el que debe ser glorificado, porque es Él mismo dando testimonio con señales y prodigios y milagros de su voluntad. Ejemplos bíblicos. Eliseo ni siquiera estaba vivo cuando Dios usó su cuerpo para resucitar milagrosamente a otra persona muerta. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Dios sanó a la gente a través de la sombra de Pedro. Hechos, capítulo 5, versículo 15. Las ropas y los objetos que usaba Pablo también se colocaban sobre los enfermos que estaban siendo sanados. Pablo mismo, quien a pesar de tener autoridad, no curó a Trófimo ni a Timoteo. Ni siquiera Jesús, mis amados hermanos, sanó a voluntad, ya que a veces la incredulidad de la gente le impedía hacerlo. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Por otro lado, debemos entender esta cuestión de la sanidad y la redención. El Hinaldo va a decir que a pesar de que los creyentes sean redimidos por el Señor a través de la obra expiatoria efectuada por Jesús en la cruz del Calvario, el creyente, mis amados hermanos, todavía sigue esperando la redención de su cuerpo. Pablo mismo habla de los males que afligen a la creación, los cuales son el resultado del pecado de la humanidad. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23 va a decir: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta que no recibamos, mis amados hermanos, nuestro cuerpo inmortal e incorruptible, estaremos sujetos a todo tipo de enfermedades. Y esto es una realidad. Y no es culpa de Dios, todo lo contrario. A Dios, a pesar de que fuimos nosotros los culpables, los que nos rebelamos contra Él, y nos rebelamos constantemente cada vez que pecamos, porque está nuestra naturaleza pecaminosa ahí y queremos hacer el mal y no las cosas que debemos hacer para cumplir con los propósitos de Dios establecidos en su palabra, Dios aún así viene y nos da dones, aumenta la ciencia para que las personas puedan tener un tratamiento médico como corresponde. En tercer lugar, del tópico de don de sanidad, en tercer subtópico, tenemos la necesidad de estos dones. Los dones de sanidad, mis amados hermanos, son necesarios para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Vean lo que va a decir el Hinaldo. En un mundo incrédulo, en el que la medicina se desarrolla rápidamente, el ser humano piensa que puede superar a Dios. La humanidad tiene que comprender su limitación y convencerse de la sublime realidad de un Dios todopoderoso que, en su misericordia y amor, concede la sabiduría a los hombres y mujeres para multiplicar el conocimiento de la medicina buscando el bienestar de todos. Los dones de sanidades son manifestaciones de poder sobrenatural que el Espíritu Santo puso a disposición de la Iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que la humanidad reconozca que Dios tiene el poder de sanar todas las enfermedades. Aleluya. El tercer y último tópico, don de operación de milagros. El don de operación de milagros, entonces. El Hinaldo va a decir que este don realiza obras extraordinarias aparte del poder humano. El don de operación de milagros altera el orden natural de las cosas consideradas imposibles e impensables. La palabra milagro viene del griego semeion y es la intervención sobrenatural en el orden normal de la naturaleza, como bien mencionaba el Hinaldo recién. Frank Boyd va a decir que el don de los milagros provoca el accionar del poder divino para obrar grandes cambios en el orden natural de las cosas. Un milagro es una manifestación de un poder sobrenatural en el ámbito natural. Aleluya.
Este don, mis amados hermanos, es llamado también el don de operación de maravillas, del griego energemata dunameon. De estos términos, mis amados hermanos, griegos, se derivan la palabra energía y dinamita. Son palabras también, como ya hemos visto, en plural en el idioma original, en el griego. Esto sugiere que puede haber una variedad enorme de milagros obrados por el Espíritu Santo. Y esto nos conlleva a una cosa, a una verdad. Es una verdadera explosión del poder de Dios en el mundo natural o en el reino espiritual. Ejemplos bíblicos. Dios abre el mar rojo. Éxodo 14. El aumento del aceite en las vasijas por el profeta Eliseo. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 7. Jesús calmando la tempestad. Mateo capítulo 8. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7. La resurrección de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5. La resurrección de Lázaro, Juan capítulo 11. Todos estos dones son específicamente maravillosos porque no pueden ser llevados a cabo por el poder del ser humano. Nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, dio dones a su iglesia con el fin de que ella opere en el mundo moderno con poder y gracia. Sin embargo, a pesar de que están los dones de sanidad, los dones de milagros, y que al mismo tiempo Dios nos dio el don, nos da el don de fe para accionar también, hay distorsiones en el uso de los dones de sanidad y la operación de milagros. Y esto es una realidad. Y Aninaldo no se va a callar la boca como un buen pentecostal de raíz, y él va a declarar lo consiguiente: el cristiano no tiene autorización divina, presta atención, es un pentecostal. El cristiano no tiene autorización divina para determinar, decretar y exigir la sanidad de los enfermos. No la tiene. Nuestra relación con Dios no se da en forma de negociación. ¿Quiénes somos nosotros para exigir de Dios alguna cosa? Somos seres humanos limitados, mis amados hermanos. Yo no puedo estar haciendo una oración para alguien enfermo, como ha pasado con una cantante, lamentablemente, y declaramos sanidad, y no aceptamos un no por respuesta. No está en nosotros eso. El Hinaldo continúa: si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, ¿qué sería de nosotros? Como discípulos de Cristo, debemos rogar al Padre buscándolo de todo nuestro corazón para sanar a los enfermos, pues la palabra de Dios ordena mismo que oremos por los enfermos. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración del justo puede mucho, mis amados hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Jesús nos enseñó que en su nombre debíamos imponer las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. Marcos capítulo 16. El Hinaldo va a decir en su libro de apoyo: si es la voluntad de Dios y una razón para glorificar su nombre, Él puede dar autoridad a cualquiera de sus siervos para obrar milagros extraordinarios. Sin embargo, cuando el predicador, con el permiso de Dios, realiza milagros para su promoción personal, su ministerio o la iglesia a la que pertenece, queda la duda de si ese milagro fue de Dios o de otra fuente. Peor aún, cuando el hacedor de milagros lo hace con el objetivo de obtener ganancias financieras y enriquecimiento personal, esto no glorifica a Dios. Es un proceder lamentable, susceptible al juicio de Dios en el momento oportuno. No, mis amados hermanos. Nosotros, los pentecostales, los carismáticos, los continuacionistas per se, no creemos que una persona tiene el don de operar maravillas o milagros, o otra tiene el poder de sanidad o el don de fe, va a ir a los hospitales y a sanar a todos los enfermos, porque esto queda en Dios. Nosotros somos simplemente vasos de barro. Y Dios, el que si quiere, lo llena para su gloria.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el don de fe y el don de operar milagros? También tengo un video muy cortito de 2 minutos más o menos en el canal sobre cuál es la diferencia entre el don de sanidad y el don de operar milagros o maravillas. Se los recomiendo y se los dejo en la descripción de este video. Pero principalmente, ¿cuál es la diferencia entre el don de fe y el don de operar milagros? Ambos tienen semejanza, pero se distinguen por el hecho de que el don de fe obra, mis amados hermanos, a veces sin ser visto su efecto instantáneo. El don de operación de milagros tiene su efecto inmediato. Vamos a un ejemplo bíblico del don de fe. Cuando Jesús maldice a la higuera estéril, Jesús le dice en Mateo 11, capítulo 11, versículo 14: Nunca jamás nadie comerá fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Y después, en el versículo 20, nos relata que, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Nosotros podemos ver específicamente acá que Jesús, por fe, habla que esa higuera no iba a ser probada nunca por nadie, porque nunca iba a dar ningún fruto, ya que no le dio fruto a él, a nadie más. Y esa higuera estaba bien. Los discípulos dijeron, bueno, se fueron. Cuando volvían, se encontraron que la higuera estaba seca. No fue un proceso instantáneo, pero fue un proceso progresivo, pero sucedió por el poder de Dios. Traigo esto como ejemplo. Ahora, en simples palabras, ¿cuál es la diferencia entre el don de sanidades y el don de operar maravillas o milagros? Para profundizar más, recuerden el video. En simples palabras, el don de sanidad es un don que puede ser operado por medio del Espíritu Santo, obviamente, en quien el Espíritu quiera, en una enfermedad o una dificultad que podría haber sido tratada por la ciencia. No es algo imposible para la medicina moderna. Sin embargo, don de operar maravillas es un don que te lleva a uno, el Espíritu tiene que obrar de una forma, lo lleva a uno a tener que decir, esto es imposible para la ciencia, para el ser humano, para todo el conocimiento humano, es imposible. Pero Dios dice, para mí nada es imposible. Esa es la diferencia. Podemos ver que hay interrelación con los dones de poder en este aspecto. Conclusión. Finalizo con estas palabras de Elinaldo que dice así: en estos tiempos convulsivos a los que se refiere Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, la iglesia cristiana está siendo sometida a los peores ataques de su historia. En sus inicios hubo ataques de imperios humanos y resistió y venció. Venció los ataques de las herejías, el gnosticismo, el arrianismo y otras falsas doctrinas. En el siglo pasado, mis amados hermanos, enfrentó el ataque de sistemas dictatoriales como el nazismo y el comunismo. En la actualidad, persisten los ataques de la falsa enseñanza que solo pueden ser derrotados con la verdad de la palabra de Dios. En los últimos años se están reforzando los ataques del materialismo a través de los poderes de las naciones, gobiernos, políticos y magistrados que aprueban leyes infames contra la palabra de Dios y la iglesia de Cristo. Son las puertas del infierno, dice Elinaldo, en sus últimos asaltos contra el Evangelio. Pero no prevalecerán, como dijo Cristo. Pero la iglesia necesita demostrar de manera incisiva que tiene recursos sobrenaturales para cumplir su misión en la tierra. Los dones del poder forman parte del arsenal espiritual que asegura la victoria de la iglesia contra las huestes del mal. Mis amados hermanos, esta ha sido la clase del día de hoy. Vayamos a las preguntas. Según lo que usted ha aprendido en la clase, defina fe según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Segundo lugar, ¿qué es el don de la fe?
¿Cuál es la diferencia que hay entre el don de la fe y otros tipos de fe? En tercer lugar, ¿qué son los dones de sanidad? En cuarto lugar, ¿qué significa el don de milagros? Y en quinto y último lugar, cite 3 ejemplos de la operación de milagros en el ministerio de Jesús. Mis amados hermanos, nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios nos lo permite, con la lección número 5, los dones de elocución. No olviden suscribirse si no lo están, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos cuando sacamos uno nuevo, y si te gustó, dale like y comenta. Es de gran apoyo y ayuda. Dios los bendiga y recuerde que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.